capítulo 14, verso 19. ¿Se entiende claro? Repito, libro de Hechos, capítulo 14, verso 19. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¡Aleluya! Hoy quiero predicarle bajo un tema titulado Herido pero caminando. Dale la mano al que está a tu lado, dile: con que el diablo te ha herido, pero tú no te detengas, sigue caminando, porque hay una promesa para ti, para ti, para ti, para mí. Y esa promesa es que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alaba la gloria de ese Dios de poder. Y a su nombre. La palabra herido significa dañar a una persona, produciéndole una herida o una contusión, causando un moretón. Ahora, la palabra caminar significa, en pocas palabras, ir andando de un lado o de un lugar a otro. Hoy te voy a hablar de 4 tipos de heridas. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria del Señor de poder. Es la herida física, la herida emocional, la herida fisiológica y la herida espiritual. Poderoso es el nombre de Cristo en esta hora, porque yo he venido a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no importando cuál sea la herida, si la herida es física, aquella herida física es cuando tú eres, herido con un objeto, con un puñal, con un arma blanca, y tú se florea tu piel, y si esa piel no se atiende, ¿sabes qué va a suceder? Se va a infectar. Y si esa herida se infecta, va a causar pus, agua, sangre y hasta gusanos. Así es lo mismo en lo espiritual. Así es lo mismo en lo emocional, en lo psicológico. Ahora te voy a hablar, amado hermano, que no solamente es la herida física, porque a veces no entendemos. Pero la herida física, obviamente, como todo duele. Pero hay otra herida también, y es la emocional. Esta herida emocional es la que está en tu alma, lo que radica en tu alma, porque en el alma están las emociones. Y esa herida es cuando alguien te hiere verbalmente, te calumnia, te critica, se burla de ti, de cómo caminas, de cómo hablas, de lo que tienes, de lo que has logrado y aún de lo que no has logrado. Cuando tú escuchas aquellas palabras, causan una herida, y lo triste es que a veces esa herida viene de quien menos lo esperamos. ¿A cuándo les ha pasado eso? Yo creo que a todos, ¿verdad? A su nombre. Está la herida también psicológica. Esa herida, hermano, es la que viene a repercutir también en el área psicológico, que aunque yo quiera olvidarla, siempre va a estar ese daño ahí. Quizás el daño te lo hicieron desde niño, desde niña, pero tú recuerdas cuando te violaron, tú recuerdas cómo tu papá te menospreciaba, tú recuerdas cuántas veces te hacían llorar porque hacían acepción de personas entre tu familia. Y hasta el día de hoy, psicológicamente, hay una herida emocional, y no solamente emocional, sino psicológica. Pero hoy yo te vengo
espiritual es cuando tú empiezas en el camino del Señor, y siempre habrá alguien que el diablo use para querer dañar tu relación con Dios. Siempre habrá alguien que el diablo use para que te diga: oh, qué mal te miraste alabando a tu Dios. Me da vergüenza el saber que tú te has convertido en cristiano, en cristiana. Y esas palabras empiezan a dañarte. Cuando tú predicas, cuando tú adoras, cuando tú tocas un instrumento y estás escuchando que alguien se burla de ti, aquella herida empieza a causar en el área espiritual, de tal manera que aquel hermano, que aquella hermana va bajando su densidad espiritual y ya no ora igual, ya no canta igual, ya no toca igual. Pero hoy yo te digo, no importa lo que la gente diga, aquí importa lo que Dios diga de ti, de ti, de ti, de ti. ¡Oh! Yo siento a Dios en esta hora. Manos arriba y dale gloria. Yo no sé en cuál de estas 4 áreas tú te identificas, de tal manera que hay una herida de años, quizás desde niño, quizás desde niña, y no puedes olvidar ese daño psicológico, emocional, verbal o físico. ¿Sabes? Cuando eres dañado, hay una herida espiritual, empieza a menguar tu fe, empieza a menguar tu gozo, empieza a menguar tu pasión que tú tenías por Dios, y ya no empiezas a amarlo igual, empiezas a faltar a la oración. Te importa más lo que piense la gente de ti que lo que Dios dice de ti. Es porque hay un daño, es porque hay una herida que está supurando pus, hay una herida que te está doliendo y está brotando pus con gusano. Dios es experto en curar heridas. ¿Sabes? A veces hay gente que se enferma a grandes rasgos. Se enferma porque su problema es estar piense y piense y piense psicológico, y algo otro es espiritual. Tú puedes ir con el mejor cardiólogo, él puede checar tu corazón y puede abrir tu pecho y mirar tu corazón, pero hay alguien que entra a lo profundo del corazón, en cada fibra del corazón. Él es el cardiólogo de cardiólogos, él es Jesús de Nazaret, él es el Hijo del Dios viviente que tiene el poder para ayudarte. Por eso mi tema es herido pero caminando. Y a veces cada día te levantas y empiezas a llorar. Puedes sonreír ante la audiencia, puedes sonreír entre los amigos, en el trabajo, en la escuela, pero cuando tú llegas a tu cuarto, esa es tu verdadera identidad, y empiezas a llorar y decir: ¿por qué me tuvo que haber pasado a mí? ¿Por qué yo no soy feliz? Porque yo aplaudo dentro de la iglesia, pero no he sido libre en esa área. Hay una herida, pero que en esta hora yo te presento 3 guerreros muy poderosos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ellos son expertos en curar heridas. Ellos son expertos en restaurar al caído. Esas heridas, hasta el día de hoy muchos cantan, otros predican, otros ayunan, pero la herida esa, no sé en qué área tú te encuentres, físico, emocional, psicológico o espiritual, de tal manera que tu fe ha menguado, tu amor por Dios ha menguado, tu relación con el Espíritu Santo ya no es la misma. Pero hoy te traigo esta palabra que Dios me la dio, que de antes de venir a hablar con ustedes, Dios ya me había dado este tema, y le dije a la pastora: yo sé que quizás vas a pensar que voy a predicarlo porque vine a platicar contigo. Te voy a decir que esta palabra Dios me la dio. Y lloraba a Dios cuando Dios me extiende la invitación a través de su sierva, la hermana Ludy. Y yo le dije: Señor, si tú quieres yo voy, pero si tú no vas conmigo, ¿yo para qué voy? Aquí el grande y el poderoso no soy yo, aquí el grande eres tú, el poderoso eres tú. Oh, gloria a
para ayudarte. Yo he llegado para levantarte, para perdonarte, para curar tus heridas. Y a veces son personas que te han causado ese daño, pero a veces tú has sido el partícipe y eres el que has causado el daño. Pero hoy yo quiero decirte que yo no vengo a señalarte, que yo no vengo a avergonzarte. Yo vengo a darte una palabra de parte del Dios del cielo, una palabra que da vida, una palabra que restaura. Porque ¿quién nos enseña su palabra acerca de los que son sorprendidos en una falta, en un error, en aquellos que se equivocaron, en aquellos que tropezaron, en aquellos que hirieron? La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 1: si alguno es sorprendido en una falta, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo vengas a ser reprobado. No podemos emitir un juicio sobre una persona cuando ha fallado. Por esto, cuando Jesús caminaba con Pedro y sus discípulos, Malco salió, y salió muy agresivo ese soldado. Pero Pedro le corta la oreja a Malco, pero Jesús la puso en su lugar para enseñarle a Pedro que la lucha no se gana ni hiriendo, sino restaurando. Sino restaurando. ¡Oh, gloria a Dios! Mi alma alaba la gloria de Dios. ¡Y a su nombre! Si le vas a bendecir, bendícele con el alma. Si tú eres esa persona que dices: yo me burlé, muchas veces juzgué, estando en la silla, a mis líderes. Muchas veces juzgué a mi líder del departamento, juzgué a mis hermanos que Dios usaba, incluso en mi casa los arremedaba. Entonces eres tú a quien Dios le está hablando. A su nombre damos gloria. La Biblia es la única espada. Escucha bien, es la única arma. No hay arma. Cualquier arma blanca, sea un machete, sea un cuchillo, sea una navaja, sea un vidrio, te va a causar daño. Pero si tú, en base a todo eso que has escuchado, han herido tu corazón y te sientes en los suelos, te sientes fatal, te sientes que te mueres, hoy quiero decirte: la Biblia es la única espada que atraviesa al muerto y le da vida, y le da vida. Escucho bien, la Biblia es la única espada que apuñala al muerto y le da vida. Por eso bien dice la Biblia, Hebreos 4:12, clara es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso tú dices: ¿quién le dijo al pastor lo que yo siento? ¿Quién le dijo al pastor lo que yo le acabo de orar? Es la palabra que está llegando. Yo siento a Dios, yo siento a Dios. Yo sé que tú lo sientes. Dale gloria. Dios ha sido tan bueno, alábalo. ¿Sabes por qué quiero decirte que Dios te ama tanto? Porque Él pensó en ti y me dio esta palabra para que yo te la trajera hoy. Así que tómala, atesórala, guárdala en tu pecho y dile: Señor, ayúdame a vivir esta palabra que da vida. Esta palabra es la espada que para donde tú le des va a cortar, porque es de doble filo. Pero esta palabra no te daña. Esta palabra da vida al muerto. Por eso muchos se sienten muertos vivos. Están caminando nomás por caminar, pero ya no quieren ni aman el despertar a un nuevo día. ¿Saben por qué? En la condición que muchos se encuentran. Pero hoy te presento al autor que es experto en resucitar muertos y dar vida donde ya no hay esperanza.
corazón de Dios. Fue un hombre que fue un donadie, porque fue un simple pastor de ovejas, pero Dios puso su mirada en él. Y él cruza de los matorrales o de los corrales a un palacio. Diga, así trabaja mi Dios. Porque la Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso dice, pero como ese maldiciente ahora predica tan hermoso, no soy yo, es Dios a través. Anda, quita la senda. David fue herido emocional y espiritualmente. Fue traicionado por su propio hijo y su consejero Absalón. A grandes rasgos, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió un error. Consecuencias tendrían que venir. Ahora se levanta su hijo Absalón. Diga conmigo, Absalón. ¿Qué te pasó, Absalón? Dígale, dale la mano que se te lo dile. Hoy te voy a interrumpir. ¿Qué te pasó, Absalón? Dale gloria a ese Dios. Se levanta contra David y lo empieza a perseguir. No solamente se levanta contra él y se rebela contra él, su hijo procura matarlo. ¿Y sabes qué? Uno de los consejeros más sabios que se codiaba en el palacio del rey David era Ahitofel. Y fue uno de los que también él se pudo aliar con ellos. Hubo un complot para poder dañar a David, pero la Biblia dice que Dios tenía el cuidado de la vida de David. Diga, Dios tiene cuidado de lo que le pertenece a él. Cuando le pertenecemos a Dios, ¿sabe? Es algo tan hermoso el saber que la prueba, la lucha, la calumnia, las heridas van a llegar por donde menos tú lo esperes. Él nunca imaginó que un niño que le daba papilla en su boca, un niño que muchas veces se estrechó en su pecho, en sus brazos, un día se rebelaría contra él. Él nunca imaginó que ese niño que corría dentro del palacio con ropas finas y reales, un día se levantara contra él y deseara matarlo. Dice la escritura, clara la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 15 verso 30. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Imagínese usted las heridas que Absalón, que aquel consejero llamado Ahitofel, lo comía en su mesa. Aleluya. Estaba en su palacio real y ahora procuraban los dos, se aliaron para quitarle la vida. De tal manera que David tuvo que huir, tuvo que dejar el trono y ahora dice que subía la cuesta de los olivos con su cabeza cubierta, subía llorando. El rey David ya no había ropas finas, ya no había calzado fino, porque andaba huyendo de su propio hijo. ¿Cómo se sentiría David el saber que era sangre de su sangre? Y procuraba matarlo. Eran heridas profundas las que David tenía, pero la Biblia dice que David no se detuvo. Él seguía subiendo la cuesta de los olivos, descalzo, sí, llorando, pero él seguía caminando. Él seguía caminando. Yo no sé qué te ha hecho el enemigo, a quién ha usado el enemigo para que te haga sentir tan mal, pero hoy quiero decirte que no importa lo que pase, tú no puedes detenerte. Herido pero caminando, herido pero caminando, herido
cabeza, ellos miraban el dolor de David. ¿Cómo no si era su hijo? ¿Cómo no? Yo creo que no hay dolor más grande. El diablo puede usar al vecino, el enemigo puede usar a la comadre, al compadre, pero que use tu propio hijo. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pero ahora David estaba viviendo una situación muy difícil, pero la Biblia me enseña a mí que descalzo, llorando, con un gran terrible dolor y una herida en su pecho, pero él seguía subiendo los montes de los olivos. Él seguía caminando, él avanzaba. Y por eso yo le digo a la gente, sabes, en el camino del Señor van a venir heridas, el diablo va a levantar mucha gente, pero yo te digo, corre, corre. Entonces ya no puedas correr, entonces camina. Y cuando ya no puedas caminar, gatea, pero no te detenga, pero no te detenga. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Dios su nombre. Dios está en esta tarde, en este lugar. Yo siento a papá metido aquí. Cuando siente la gloria de Dios. Otro de ellos fue Pablo. El apóstol Pablo, grande donde voy, significa pequeño. Fue un hombre que Dios llamó, un hombre muy reconocido, muy usado, que hasta el día de hoy nos habla a través de las epístolas que él escribió. Nos nutre, es palabra de vida. Cuando dicen amén, la Biblia dice que Pablo fue herido físicamente por unos judíos. Fue algo tan terrible que lo que acabamos de leer mucha gente no entendió ni de qué hablaba. Pero hoy se lo quiero explicar. El apóstol Pablo fue un hombre entregado a Dios, apasionado por Dios, por las cosas de Dios. Él no iba a la iglesia cuando él quería, él no oraba cuando él quería, él no lloraba cuando él quería. Él dice que cada día se negaba a sí mismo para menguar él, pero que Cristo creciera en él. A su nombre. Y no se conformaba, él quería más. Pero llegó también la herida. La Biblia dice que él predicando, amado hermano, se levantaron unos judíos de tal manera que lo golpearon. Esas heridas no eran como las de David, solamente físicas, emocionales y espirituales. No, el problema de Pablo, eso era físico. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 19 al 21. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Fíjese, pensando que ya estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó. Rodeándole los discípulos se levantó. Y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo herido, pero se levantaba, se sacudía y seguía predicando, seguía predicando, seguía predicando. ¿Dónde están esos Pablos de hoy? ¿Dónde están esos Pablitos de hoy? Dale gloria, dale gloria. Biblia dice, libro de Mateo, capítulo 5, verso 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el apóstol Pablo lo golpearon de tal manera que lo dieron por muerto. Y usted, nada más porque el hermano no le saluda, ya no quiere venir. La prueba era la de Pablo, la de usted, chiflazón. A usted no lo llamó el hermano, lo llamó Dios, lo llamó Dios. Pero el apóstol Pablo no se detuvo. Él sabía que era difícil, él sabía que no era fácil, pero nada lo detuvo, nada lo detuvo. Y se cumple la escritura que dice en el Salmo 126, 5 y 6: los que sembraron con lágrimas
con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Va a haber prueba, va a haber quien te rechace cuando lleva la palabra, va a haber quien se burle, pero tú no puedes detenerte. Cuando se levante contra ti, sacúdete y dile: tú no me llamaste, me llamó Dios, yo sigo predicando. Hay alguien que Dios le está hablando hoy, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Sabes? Cuando alguien te vitupere, es hacerte quedar en vergüenza, es hacer injusticias, es hacer una afrenta pública, es hablar de ti delante de la gente burlándose, pero que no te importe, porque el apóstol San Pablo decía: porque yo sé bien que me ha llamado a mí. Por eso, siervo y sierva de Dios que estás aquí y que has sentido morir, que yo no sé cuál es la herida que el diablo ha hostigado, y que cada que miras al hermano o cada que te recuerda, siente que la herida se empieza a abrir y empieza a soplar, empieza a moverse los gusanos. En esta hora yo quiero presentarte, Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiere sanar tus heridas. Él es experto, y a su nombre. Otro de ellos fue Jesús, herido físicamente, emocionalmente y espiritualmente, al ser traicionado por Judas, su discípulo, y por ser golpeado por los romanos. Nunca imaginó él que Judas quizás lo entregaría, porque Jesús fue tan bueno y es tan bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. Fuerte la ofrenda de palmas para él. De tal manera, amado hermano, que aquel hombre, Judas, se sentaba con Jesús. Por eso ten cuidado muchas veces con el que le confías tanto. No te confíes del hombre, porque el hombre falla. Papá falla, mamá falla, los hijos fallan, pero yo te presento el que nunca falla. Él es el papito Dios, el perfecto, el hermoso, el inigualable. No hay nadie que se compare como él. Él es único. Y aquí hace presencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dale gloria, dale gloria. ¿Sabes, hermano? Dice la Biblia claramente que el enemigo se levantó de una manera terrible contra Jesús. Dice el libro de Mateo, capítulo 27, verso 26 al 31. Entonces le soltaron a Barrabás, y habiéndolo azotado a Jesús, le entregaron para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo hicieron público, en pocas palabras, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora, ¿qué te quiero llevar a esto? El ser que yo te presento. Porque hay gente que dice: pastor, es que usted no me entiende a mí. Es que nadie me entiende a mí, porque nadie sabe lo que yo sufrí. Nadie sabe cuánto he llorado. Yo te presento aquel que fue experimentado en quebrantos, aquel que fue traicionado, aquel que te entiende, ¿verdad? Es Jesús de Nazaret. Porque a él lo rechazaron, a él lo escupieron, de él se burlaban, a él lo traicionaron.
palabra, Jesús iba herido físicamente. ¿Sabes por qué? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si él no se dio por vencido, porque cada que le daban un golpe, él ya no podía, pero se acordaba de Petra y decía: por Petra seguiré caminando, por Gilberto seguiré caminando. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Alabado sea Dios. Así que cada que quiera darle la espalda a Dios, cada que te quiera detener, dile: herido pero caminando, porque hay un ser hermoso que me espera al final. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Gloria a su nombre. Ahora, Dios ha sido tan bueno, porque estos hombres nunca se rendían, porque estos hombres nada los movía, ni los golpes, ni las heridas, ni las cárceles, ni los insultos, ni escupiéndoles, ni latigueándolos, ni traicionándolos, porque su amor era tan grande por Dios, porque ellos sabían claramente lo siguiente, porque ellos sabían que Dios fue el que los llamó y no ellos mismos se habían puesto. El llamado que ellos tenían era divino. El llamado que tú tienes te lo ha hecho Dios, no el hombre. Por eso tú no puedes renunciar, por eso tú no puedes detenerte. Tú tienes que seguir amando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:1: Pablo apóstol, no de hombres ni por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Él sabía que el hombre no lo había llamado, que el llamado de él era divino, que el que lo había llamado era Dios, que el que lo había perdonado y lo había llamado y lo había ungido, lo había preparado y lo había enviado era Dios, no el hombre. Primera de Timoteo 1:12, él mismo expresaba estas palabras: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él sabía que el hombre no lo llamó, que el hombre no le dio el ministerio, que el que se lo había dado no era el hombre, no era el pastor, no era el diácono, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le había llamado, él se lo había otorgado, él se lo había proporcionado. A su nombre. Tú no puedes rendirte, porque tú no te llamaste tú solo, fue Dios el que te llamó. Él estaba concientizado que el que lo había llamado era Dios. Otra de las razones: cuántas veces, hoy quiero decirte, cuántas veces has llorado y le hemos dicho a Dios: ya no puedo más, en base a todo lo que estás viviendo o sintiendo, y hemos querido dejarlo todo y darnos por vencido, y le has dicho: Señor, ya no puedo, Señor, ya no quiero, Señor, porque pusiste tu mirada en mí. Señor, soy un cobarde. ¿Cómo pudiste fijarte en mí? ¿Te das cuenta? Yo no puedo. Olvídate de mí. Pero de repente baja Dios y te abraza y te dice: no, yo estoy contigo. Tú no estás solo. Yo estoy contigo. Camina. Aunque te sientas herido, camina. Aunque te sientas traicionado, camina. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Otra razón por la cual tú no te puedes rendir es porque Dios no se equivocó contigo. Dale la mano que está a tu lado, dile: ¿cuántas veces has querido rendirte, mi hermana? Dile, dale la mano y dile: ¿cuántas veces has querido rendirte? Hoy te tengo un mensaje del cielo, dile.
Mírate a los ojos. Ven, dame tu mano. Mírame. Dios no se equivocó contigo. ¿Por qué? Sino dile, ¿para qué me llamaste? A su nombre. Otra de las razones, aunque todos en algún momento hemos sentido renunciar, muchas veces le decimos a Dios, yo renuncio. Pero sabes, tú no puedes renunciar, porque tú no te llamaste solo. El que te llamó fue Dios. Y cuando tú le dices a Dios, hoy renuncio, el Señor te dice, yo no acepto tu renuncia. Yo no acepto tu renuncia, porque no me equivoqué contigo. Entiéndelo esto, yo no me equivoqué contigo. Alabado sea el nombre de mi Padre Santo. Él es bueno, Él es real, Él es poderoso, Él está aquí. Alábalo, alábalo, alábalo. No importa. Quizás, como te dije a mediación del mensaje, corre. Y si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, gatea. Pero no te detengas. Quizás llegaste a gatas. Quizás fueron los últimos pasos que podías dar. Pero llegaste en el lugar preciso. Porque aquí está Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Alabado sea su nombre. Dice la Biblia, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os los dé. Aquí Jesús está diciendo, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y Dios no se equivocó. Mira al que está a tu lado, voltea y míralo. Y dile, yo sé que dentro de ti sabes que todo lo que Dios te habló hoy es la pura verdad. Dile, ¿quién le platicó al pastor mi vida? Dile en su cara, dile, no fue papá, no fue tu hermano, no fue tu mamá, fue el Padre eterno, porque Él platica con Él, porque Él habla con Él. Alabado sea Dios. Dios su nombre. Dios su nombre. Dios su nombre. Otra razón por la cual tú no te puedes dar por vencido y renunciar, porque no es por tu fuerza, sino por la fuerza de Dios que has llegado hasta aquí. Por eso bien dijo Samuel en 1 Samuel 7:12, dijo, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel estaba concientizado que muchas veces venía la murmuración, la prueba, la calumnia, que el diablo se levantaba, pero él poniendo una piedra entre Mizpa y Sen dijo, claramente hasta aquí nos ha ayudado Jehová, diciendo, no es el sacerdote, no es el pastor, no es el profeta, no es el ministerio, es Dios, es Jehová, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios.
Le preguntaron a un pastor cuál era la clave del éxito. Y el pastor respondió y dijo: te sientes triste, camina. Te sientes solo, camina. Te sientes traicionado, camina. Te sientes enfermo, camina. Te sientes herido, camina. Pero no te detengas. ¡Hacia Dios! ¡Y a su nombre! Por eso dice: así que, hermanos míos, amados, en 1 de Corintios capítulo 15 verso 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El diablo te ha dicho: vas a la iglesia pero es en vano. Usado mucha gente y te ha dicho: eres un hipócrita, eres un chaquetero, eres un farsante, eres un chaquetero que te pones una ropa cuando vas a la iglesia y te sales y eres otro. Hoy te dice el Señor: tu trabajo en mí no es en vano. Tú me oras con el alma, entonces tú tendrás tu recompensa. Tú me sirves con esa pasión que brota desde lo muy profundo, tú tendrás tu recompensa. Tú te has negado a sí mismo para trabajar en mi obra por amor a mi nombre. Tú tendrás tu recompensa. Herido, pero sigue caminando. Herido, pero no te detengas. Herido, pero avanza, avanza, avanza. Es necesario muchas veces correr, pero no para huir de Dios, sino correr a los pies del Maestro. Como hoy yo te invito a que corras y le digas: Señor, toda esa persona que el pastor describió es mi vida. ¿Cómo supo mi vida? Por eso vengo aquí, porque estoy herido, porque me siento traicionado. Hay una herida profunda físicamente, emocionalmente, psicológicamente, que aunque a veces sonrío, trabajo, como, duermo, me baño, pero cuando estoy solo viene ese recuerdo doloroso. Por eso hoy vengo a ti a decirte: Señor, no me quiero rendir para dejar tu obra, para dejarte a ti, sino que quiero rendirme completamente a ti para decirte: renueva mis fuerzas. Dame fuerzas porque ya no puedo. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Dile: porque no tengo a nadie más. Solo te tengo a ti. Pero contigo es más que suficiente. Y a su nombre. De pie, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Alaba el nombre de Dios, alaba el nombre de Dios. Dile: te alabo, Padre, te glorifico, porque tú me has hablado hoy. Hay alguien que mientras yo estaba ministrando estaba llorando, y otros que deseaban gritar y llorar, pero se hicieron los fuertes. A ti es el Señor quien te habla y te dice: yo he llegado hasta aquí por ti. Yo llegué hasta aquí porque me he acordado de ti. Porque estás en mi pensamiento. Porque no te he olvidado. Y hoy te invito, mujer de Dios, hombre de Dios, te dice el Señor: herido, pero caminando. Ven caminando aquí, dile: Señor, he llegado herido y esta es mi herida. Me siento así, me duele esto, me siento inferior a muchos, me siento que nadie me valora, me siento solo, me siento traicionado, me siento enfermo.
digo, sal de tu lugar. No te quedes en tu lugar.